Vamos a continuar con nuestro retiro. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué tanto conocen a Jesús? ¿Un poquitito? Bueno, pero sí lo conocen, sí lo ubican. Qué bueno que sí lo ubiquen. Pero sí es muy su amigo. Muy bien, entonces les quiero preguntar algo. ¿A Jesús le gusta jugar? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Fíjense que en una ocasión andaba yo platicando con Jesús y me platicó que cuando Él creó al hombre, jugó un juego de azar. Ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre ese juego de azar, el cual... ¿No se escucha? Se me hace que mejor sin micrófono, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre ese juego en donde Jesús es un juego de azar, hacía la suerte, el desenlace de ese juego y todo lo que provoca. Pero aquí el punto está en que Jesús, Dios, como Él se la sabe de todas, pues Él no pierde. No hay manera de que Jesús pueda perder, ni Dios. En el volumen 11, la lectura 50 de marzo 24 de 1913, dice: sentía un cierto descontento por las privaciones de mi siempre amable Jesús, y Él, en cuanto ha venido, me dijo: hija mía, ¿qué haces? Yo soy el contento de los contentos. ¿Quién es el contento de los contentos? Jesús. Él es el contento de los contentos, no yo, no ustedes, ni cada uno de nosotros. Por más buenitos que nos sintamos, por más obras de misericordia y puntos intermedios que nosotros hagamos, no somos el contento de Dios. El contento de Dios, el contento del Padre, está en Jesús. Él es la razón, Él es la finalidad de Dios. ¿De acuerdo? Y dice: estando en ti y sintiendo algunos descontentos, vengo a reconocer que eres tú. Y por lo tanto, no me reconozco solo en ti, porque los descontentos son parte de la naturaleza humana, no de la divina, mientras que mi voluntad es que lo humano no exista más en ti, sino solo mi vida divina. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir ciertos descontentos de la vida, es una clara señal de que no es la divina voluntad la que está reinando en nosotros. No es Jesús que puede reconocerse en la criatura, porque Jesús es el contento de los contentos. Y si nosotros, viviendo en la divina voluntad, poseemos a Jesús, somos Jesús por la gracia, por un don, pero al fin y al cabo Jesús, entonces no hay manera de que llegamos a sentir un descontento de la vida. Ahí está una pequeña pincelada, un pequeño indicador de ¿vamos entrando o no vamos entrando? ¿Estamos entrando y saliendo o qué andamos haciendo? Ha agregado: pensaba entre mí que la dulce mamá y Jesús me ha dicho: hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, y a fuerza de repetirla se llenó toda de mí. Así sucede al alma: a fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. De tal manera que la criatura que decide vivir en la divina voluntad
así como lo mencionábamos el día de ayer, medita la pasión de Cristo, pero no con un libro. Medita la pasión de Cristo, pero no repitiendo lo que está leyendo en voz alta, sino que medita la pasión de Cristo uniéndola, poseyéndola, haciéndola suya, dejando de ver a Jesús crucificado como una persona divina que vino y a salvarme y ahí se quedó con todos los pecados del mundo. No, pues es que los pecados ¿de quién eran? Míos. Entonces el crucificado ¿quién debe ser? Pues yo. Si esos pecados son míos, entonces la cruz es mía. Hay que bajar a Jesús y subirnos nosotros. De tal manera que Jesús quiere encontrar en la criatura su divina voluntad para contentarse, para gozarse, para satisfacerse y gozarse, pero su vida implica también encontrar su pasión. Entonces también en la pasión Jesús quiere reconocerse en el alma de la criatura. Si nosotros nos empezamos a querer hacer como una selección en donde en esto sí y en esto no, lo que van a hacer es que en lugar de ser Jesús, van a ser chimotrufias. Como dicen una cosa, dicen otra, y eso no es vida divina. Eso no es poseer a Dios. ¿De acuerdo? Luego dice, en el volumen 24, después se hacía ver en mi interior. Yo veía en el fondo un campo grandísimo. ¿En el fondo de qué? De su alma. Estaba viendo Luisa un campo grandísimo, pero no de tierra, sino de cristal tercísimo. Y hace rato estábamos hablando de cómo el alma que vive en la divina voluntad es el paraíso terrenal, donde Dios puede gozarse de su criatura. Aquí es en donde Luisa ya está describiendo un poquito cómo es el paraíso terrenal de Dios en el alma de Luisa. Y dice, cada 2 o 3 pasos de este campo estaba el niño Jesús. Ahí estaba, pero ¿cuántos niñitos Jesús había ahí? Pues había muchos, porque dice que cada 2 o 3 pasos había un niñito Jesús. Y dice, circundado por una luz. Obvio, ya hace rato nos dijo que Jesús es la luz suprema, es el sol de la divina voluntad. Por eso es que aún y cuando ve al niñito Jesús, pues lo ve refulgente de rayos de luz. Oh, cómo era bello este campo, con tantos niñitos, cada uno de los cuales tenía un sol resplandeciente y bello, todo suyo. Sí estaba viendo muchos niñitos Jesús, pero pasaba lo mismo que pasa con las hostias consagradas. No es que estuviera viendo muchos dioses, no es panteísmo, no. Al igual que la Eucaristía, en donde es una sola consagración, es un solo Dios, pero está en cada hostia consagrada. De ese mismo modo, ponía una vida divina de Él, en este caso en forma de un niñito, en el alma de Luisa. Era una vida de Él. ¿Por qué? Por cada conocimiento que ella había adquirido de la divina voluntad. Ahí estaba esa vida de Dios, una vida divina, que ella lo veía en forma de un niñito. Y dice, yo estaba maravillada al ver a tantos niños Jesús en el fondo de mi alma, todo atento, cada uno a gozarse un sol, y mi dulce Jesús, viendo mi asombro, me ha dicho, hija mía, no te maravilles, este campo que tú ves es mi divina voluntad. ¡Wow! Está viendo en el interior de Luisa la divina voluntad. Está viendo la divina voluntad porque ahí ya hay una unión. Ahí ya se cumple lo que decía Jesús en el Evangelio de San Juan: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Luisa ya le estaba dando la verdadera correspondencia, le estaba dando complacencia. ¿Por qué? Porque es Jesús. Y Jesús estaba reconociendo en Luisa. Por eso el campo que ve en el interior de Luisa es precisamente la divina voluntad.
Dice, y los tantos, Jesús, que ves son mis verdades que conciernen a mi fiat. Entonces, esto que está diciendo Jesús debería animarnos, debería motivarnos a querer seguir conociendo de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es Jesús, un Jesús niñito, el que a través de esas verdades que voy recibiendo del fiat divino está en el interior de mi alma y ahí se queda, siempre y cuando el alma viva en la divina voluntad. O sea que usted va a poner, a lo mejor no un kinder, sino como 10,000 guarderías. Ahí va a estar, tiene que estar uno lleno de Dios, de todas esas vidas divinas que Dios quiere poner en el interior de su alma. De otro modo no es posible. De otro modo no se puede agradarle a Dios. Y dice, en cada una de ellas hay una vida mía. ¿En cada una qué? En cada un conocimiento, en cada vida. Hay una vida mía, la cual, formando su resplandeciente sol, se circunda de luz, para expandir sus interminables rayos, para hacer conocer que soy yo la fuente que surge de mis verdades. O sea, este libro que tienen en sus manos, es el libro del cielo, es precisamente al mismo Dios que está transmitiéndoles a través del Espíritu Santo todas las verdades del fiat divino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser parte de esta era del tercer fiat, que ahorita vamos a leer un poquito sobre eso. Mira entonces cuántas vidas mías he puesto fuera, cuántas verdades te he manifestado. Son vidas mías que he puesto fuera con la fuente del sol, no simple luz, no. Y me he quedado en medio de ellas para hacer que todos sientan la fuerza, la virtud creadora de estas verdades, y las amo tanto a cada una de ellas, cuánto me amo a mí mismo. ¿Cómo ven? Cuánto me amo a mí mismo. Y debe de quedar claro que no es un amor narcisista, no, porque el narcisista piensa nada más en él, ¿de acuerdo? Quiere verse en él y quiere todo para él. Pero Dios se ama tanto a sí mismo que quiere compartir con la criatura todo lo que Él es, todo lo que Él posee. Aquí la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a querer recibir todo lo que Él es, todo lo que Él nos quiere dar en medida de lo posible? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues entonces desempolve su librito de cielo, desempolve su librito de la pasión y comience no solo a leer, sino a tratar de pasarlo a su propia naturaleza, de hacerlo vida, a fin de que lo que manifieste la criatura no sea otra cosa más que los atributos divinos de Dios. Y ahí, de esa forma es como le vamos a hacer esa compañía que Él tanto quiere, que Él merece. Nunca nos habíamos preocupado por darle a Dios lo que Él merece. Siempre nos habíamos ocupado de pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos. Ocupamos dinero, ocupamos medios, ocupamos trabajo, ocupamos amigos, ocupamos tal y tal y tal. Bueno, sí. ¿Y cuándo? ¿En qué momento va a pensar en corresponderle a Dios todo lo que le ha dado? Un amor divino te doy, un amor divino merezco, dice Dios. Le dio un sol, y en ese sol hay atributos divinos. Le dio una flor, y ahí pone un atributo divino, pone un amor, un valor y un oficio. Y entonces la criatura le presta la voz a toda la creación, para que la creación entonces pueda darle la gloria que por sí misma no puede, pero la criatura sí. Entonces, no es una simple luz,
porque eso es la virtud creadora de sus mismas verdades. Luego continúa diciendo: y quien no quisiera reconocer mi vida, mi sol, mi virtud creadora en estas verdades sobre mi fiat, o es ciego, o bien ha perdido el bien de la inteligencia. Se la voy a repetir. Y quien no quisiera reconocer mi vida, mi sol, mi virtud creadora en estas verdades sobre mi fiat, o es ciego, o bien ha perdido el bien de la inteligencia. ¿Cómo te debería ser de gran consolación el que posees en ti tantas vidas mías, por cuantas verdades te he manifestado? Por eso, reconoce este gran bien. Tesoro más grande no podía confiarte. No te preocupes, el sol sabrá hacer su camino, y como es luz, ninguno podrá impedirle mi paso. Entonces no nos debemos preocupar en el sentido de que es que a lo mejor puede ser que algún padre me prohíba que yo lea los escritos de Luis, o que me diga que yo estoy mal por tratar de hacer vida en la divina voluntad. No, dice el sol. ¿Quién es el sol? Jesús. Sabrá hacer su camino, y como es luz, ninguno podrá impedirle el paso. O sea, esto se va a hacer sí o sí. No va a haber sí. Va a ser. Aquí el detalle está en que necesita Jesús que la criatura decida aceptar lo que Él está dando. ¿Y qué pasa si la criatura no lo quiere aceptar? Pues no pasa nada. Vamos a imaginar que todos los que estamos aquí el día de hoy reunidos, ya al final de todo dijimos: no, ¿sabes qué, Jesús? Muy bonito y todo, pero mejor no. Y a lo mejor nada más Angélica dijo que sí. Bueno, pues lo que le iba a dar a todos nosotros, lo va a poner en ella nada más. Así de fácil y sencillo. O sea, Jesús no va a perder nada. Le da la oportunidad a todos. Les ofrece el reino a todos. Les da los medios, les facilita las gracias, los dones, todo lo que necesita, ahí está. ¿Lo quiere? Tómelo. ¿No lo quiere? Usted sí lo quiere, Lucita, pues ahí lo ponemos todo. Porque estos no quisieron, no lo aprovechan, bueno, usted sí lo va a aprovechar. Ahí está. Y nos viene a recordar la palabra aquella de los talentos. ¿Qué le pasó al este tipo que fue perezoso? Esconde la moneda. Al obrero que tenía miedo porque el patrón era muy estricto, y va y esconde lo que le dejaron. Y cuando llega el patrón a hacerle cuentas, al que tenía menos le dice que se lo quiten a él y que se lo den al que tiene más, sabiendo que soy estricto y que me gusta recibir el 1000 por uno, y no lo hiciste. Por eso yo les digo que el don de la divina voluntad obrante en la criatura es como una mafia de la cual ya no sale ni con los pies por delante. Ya entró. Ya no hay manera de que usted diga: no sabía, no entendí. Una pregunta así bien simple: ¿ustedes ya entendieron y comprendieron que lo que Dios quiere es que ustedes hagan actos en la divina voluntad, sí o no? Sí. Pues ya no hay manera de echar reversa, porque eso es lo que quiere. Ya no se puede usted salir. Ya lo que a mí me corresponde es empezar a hacer crecer esta vida divina, a empezar a crecer estos conocimientos, estas vidas divinas que Dios pone en cada uno de estos actos y en cada una de estas verdades, irlas atesorando en el interior de mi alma. Y yo siempre les digo que hacer eso, el vivir en la divina voluntad, es como estar ahorrando, es como tener un cochinote grandotote. Y cada vez que nosotros vamos, es que miren, cuando nosotros empezamos a ahorrar, tenemos un cochinillo, una caja, lo que ustedes quieran, una figura de lo que sea, le empezamos a meter monedas a la alcancía. Y hay veces que le empezamos a meter monedas y uno dice: yo creo que ya debo de llevar como unos 80,000 pesos. O si me alcanza para el viaje a Cancún. La rompe, para 300 que tenía, y
y en monedas de a 50 centavos. No, con eso no llega ni a la galería, en serio. Pero hay veces, cuando ya es más pudiente, que le empieza a echar al cochino. Y uno dice, ¿cuánto llevaré? No, a lo mejor unos 2-3 mil pesos. Y llega el momento de quebrar la alcancía, pum, la quebra, y ahí salen billetes de 500 y cheques y billetes de 200 y demás hierbas. Y no llevaba 3,000, ya lleva 50. Vivir en la divina voluntad es eso. Cada vez que nosotros recibimos una verdad divina, estamos obteniendo el depósito de una vida divina de Jesús. Cada vez que nosotros hacemos un acto en la divina voluntad, Dios nos dona su propia vida. Imagínense que esas vidas divinas son moneditas de oro. Y entonces vamos depositando esas moneditas de oro en una alcancía. ¿Cuántas llevaremos? ¿Quién sabe? Y en el momento de nuestra muerte se rompe la alcancía y entonces ya sabemos cuánto fue el fruto de haber vivido en la divina voluntad, hasta dónde me alcanza gozarme a Dios. Vamos a decir que una persona, cuando estaba haciendo sus actos en la divina voluntad y recibir estas verdades, que son estas moneditas de oro, pues ajustó nada más pues 3,000 pesos. Pues ahí a lo mejor se va a ir a Aguascalientes a comer y demás. Es un ejemplo muy tonto para que se entienda, pero va a gozar de Dios, la compañía de Dios en la eternidad, yendo y viniendo a aguas. Pero va a haber otra persona que, no hombre, uno tras otro, iba vida divina, monedita, puras de oro. Y cuando llega a morir, que rompe su alcancía, esas moneditas de oro le alcanzan para comprar todo el reino de la divina voluntad. Y se alcanza a ir a la obra adintra de Dios, en donde la divinidad se manifiesta en la persona del Padre, donde genera el Verbo, donde procede el Espíritu Santo, en la creación completa, en la redención, en la santificación. Por eso es que Jesús le dice: sé atenta y no dejes escapar ni un solo acto de mi vida. Para poder gozar a Dios, cada quien lo va a gozar en plenitud hasta donde quiera. La persona que decíamos que a lo mejor le alcanzó nomás de aquí a Aguascalientes, pues no va a estar inconforme en el cielo, porque lo va a gozar en plenitud esas vueltitas. Es un decir, va a estar en plenitud. Pero la persona que le alcanzó a comprar absolutamente todo, pues no va a haber punto de comparación. También va a ser en plenitud, pero va a ser mucho mayor. Por eso es que Jesús nos decía: yo me amo a mí mismo en el alma de la criatura. ¿Qué tanto Dios tengo en mi alma? Es que tanto me voy a gozar de Dios cuando yo esté ya en el cielo. Y les decía: no ocupo yo morirme para poder gozar ese cielo desde aquí. Si tengo el don de la divina voluntad obrante en la criatura, aquí puedo comenzar a vivir el cielo. Y aquí es en donde su alma se vuelve el paraíso terrenal. No es un lugar, es un estado de su alma. Pero seguimos continuando. En el volumen 12, Jesús le habla de esto. Bueno, antes del volumen 12. En el 19, Jesús nos platica esta historia que un día me platicó sobre el juego de azar. Y dice Jesús: nuestro amor al crear al hombre quiso hacer un juego de azar. ¿Qué es un juego de azar? Suerte. Aventar los dados y a ver qué cae. Entonces dice Jesús: al crear al hombre quise hacer un juego de azar. Este juego de azar, pues Jesús no aventó unos dados. Dios lo que hace es que pone todas sus cosas, dice, poniendo nuestras cosas en el pequeño cerco de la voluntad humana, como en un banco. Nuestra belleza, sabiduría, santidad, amor, etc. Todo lo que es Dios, todos los atributos divinos, los puso en Adán antes de hacerle una prueba.
Por eso es ese juego de azar. ¿Se acuerdan que decíamos que en el momento de la creación del hombre Dios dice, con un aliento mío le infundí la vida natural y con otro me infundí a mí mismo en el fondo del alma de la criatura para amarlo, regirlo y custodiarlo? Bueno, se lo saben. Entonces la prueba todavía no era para Adán. Por eso es ese juego de azar. Ya lo habían puesto todo ahí. Dice, nuestra voluntad, que debía hacerse guía y actor de su obrar, a fin de que no solo lo hiciera crecer a nuestra semejanza, o sea, que la divinidad fuera creciendo en la criatura, sino que le diese la forma de un pequeño Dios. Adán, en el momento de su creación, era un pequeño Dios. Dios con minúsculas, Dios por la gracia, Dios por don, no por naturaleza. Dios le había dado. Es un regalo, ¿de acuerdo? Pero al fin de cuentas le daba la forma de un pequeño Dios. Y obviamente, pues si tenía toda su vida, iba creciendo en sus atributos, entonces le dice, por eso nuestro dolor fue grande al vernos rechazar estos grandes bienes por la criatura, y nuestro juego de azar quedó malogrado. Pero aún fallido, era siempre un juego divino que podía y debía rehacerse de su falla. O sea, sí perdió, sí falló el juego de azar con Adán. Pero como es un juego divino, dice, no, aquí no hay manera de que Dios pierda. Entonces Él rehace ese juego. ¿Con quién rehace este juego? Con Luisa. Con Luisa Picarreta. Y entonces dice, por eso, después de tantos años quiso de nuevo mi amor jugar al azar, y fue con mi mamá inmaculada. En ella, nuestro juego no quedó malogrado, tuvo su pleno efecto. ¿Por qué? Porque el reino de la divina voluntad está formado en María, pero no está fundado en ella. En María se forma todo lo que es el reino de la divina voluntad, porque nuestra Madre Santísima posee como cosa propia la vida divina y vive el querer divino, pero la misión de nuestra Madre Santísima no era transmitir el reino, sino que era la redención, ¿de acuerdo? Era darnos al Salvador, al Redentor. Esa era su tarea, aunque en ella se forma el reino. Luego este juego de azar con Luisa se forma de tal manera que le da todos los conocimientos del don de la divina voluntad para que ella lo posea y lo haga suyo, y después se queda confirmado. ¿Pero en qué momento? En el momento de la muerte de Luisa. Por eso es que Jesús ya no se confía ni de María ni de Luisa. Y digo que no se confía ni de María ni de Luisa porque nuestra Madre Santísima también tiene su prueba. Lean el día 4 de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Ahí está. Entonces la prueba de María. Y la prueba de Luisa, pues es una prueba continua. Por eso dice que el vivir en la divina voluntad es un martirio de atención. Y ese martirio de atención no es nomás para Luisa. Ese martirio de atención es para Luisa y para Lucita y para todos los que estamos aquí presentes, a Juan Pitayas y quien sea, que quiera vivir en la divina voluntad. Entonces dice, en ella nuestro juego no quedó malogrado, tuvo su pleno efecto, y por eso todo le dimos y todo a ella le confiamos. Más bien se formaba una competencia, nosotros en dar y ella recibir. Y luego dice, ahora ya nos dijo, primero pierde con Adán y luego hace otro juego, pero con nuestra Madre Santísima. Y ahí ¿quién gana? ¿Quién? Dios. No tenga miedo en decirlo, Dios gana, Dios asegura de no perder otra vez. Ya había perdido con Adán una vez, le había dado su vida, le había dado todo lo que él es, y Adán lo rechazó. Adán se le olvidó que Dios lo estaba amando y por eso él cae. Por eso es que Dios pierde en este juego de azar. Luego vuelve a jugar con María, pero aquí ya no pierde.
Y luego dice, ahora tú debes saber que nuestro amor también contigo quiere hacer este juego de azar. Entonces juega con Adán, juega con María y ahora con Luisa. Dice, a fin de que tú, unida con la mamá celestial, nos hagas vencer en el juego, rehaciéndonos de la falla que nos procuró el primer hombre, Adán. Así, nuestra voluntad rehecha en sus victorias puede poner de nuevo en campo sus bienes que con tanto amor quiere dar a las criaturas. Todos los bienes que Dios posee y contiene, los quiere dar a la criatura, pero con mucho amor. O sea, el Espíritu Santo es el que se encarga de transmitir estos bienes a la criatura. Y si así como por medio de la Virgen Santa, porque estaba rehecho en mi juego, hice surgir el sol de la redención para salvar a la humanidad perdida, así por medio tuyo, o sea, ¿de quién? De Luisa, haré resurgir el sol de mi voluntad para que hagas su camino en medio de las criaturas. He aquí la causa de tantas gracias mías que vierto en ti, los tantos conocimientos sobre mi voluntad. Esto no es otra cosa que mi juego de azar que estoy formando en ti. ¿Cuál es el juego de azar? Darle todos los conocimientos. Pero el conocimiento es una vida divina que tiene que poseer para poder hacer actos divinos. También Luisa. El juego de azar es darse por completo a la criatura. O sea, Dios está jugando el todo por el todo. ¿Y nosotros qué ponemos? Pues no traemos, es más, traemos hasta hambre. Entonces dice, por eso, sea atenta, a fin de que no me des el más grande de los dolores que podría recibir en toda la historia del mundo, que mi segundo juego sea fallido. O sea, le dice, mira, ya aguanté una vez perder, ya otra vez ya no aguantaría. Dice, no me lo harás. Jesús está seguro de que Luisa no se va a rajar. Mi amor saldrá victorioso y mi voluntad encontrará su cumplimiento. ¿Y cuál es el cumplimiento de su voluntad? Que la criatura viva la vida divina como cosa propia. Ese viene siendo el triunfo de Dios. Entonces ya perdí una vez, pero Dios quiere y merece ser triunfador. Él es el triunfador. Entonces, ¿cuál es el triunfo de Dios? En el volumen 12, Jesús le dice a Luisa, oh inicuo mundo. ¿Qué es inicuo? Es un pecador, pero así con una perversidad muy, muy grande. No es ser malo nomás. Es ser malo, perverso, el terror del mundo, el Satanás. ¿De acuerdo? Eso es. Y así es como nombra al mundo. Pues no creo que se equivoque, vean nomás cómo estamos viviendo. Dice, tú estás haciendo de todo para rechazarme de la faz de la tierra. ¿Y a poco no es eso lo que hace? Todo lo que nosotros vemos y conocemos ahorita en el mundo, todo quiere sacar a Dios de la tierra. Las personas quieren sacar a Dios de su vida. Al contrario, Dios pretende ser la vida de la misma criatura. Ese es el triunfo de Dios. Y dice, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares. ¿Quién? El mundo. Cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y esto de matar a mis ministros, no crean que es llegar y aventarles una granada como a veces se ha visto, o una bomba o un balazo. No, este asesinato va más encaminado a la parte espiritual, a ideologías, aceptar el aborto, aceptar la ideología de género y todo ese tipo de cosas, que hay veces que tristemente
hay ministros que lo aceptan. No tan abiertamente, pero le andan coqueteando al diablo. Y eso no está bien. Va alguien y te confiesa y te dice eso no es pecado. Y dice, y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Entonces fíjese nada más, nosotros no, el mundo está queriendo sacar a Dios de todos lados. Y luego ¿qué hace Jesús? Como los niños, dice, no, pues van a ver, me voy a desquitar. Pero el desquite de Dios no es con un castigo, sino es con una era de amor, que es la era del tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme, está hablando al mundo. Dice, y yo te confundiré de amor, te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte en amor, y en donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono. Y ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente, tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono como atado por la fuerza de mi amor. Es ese amor de Jesús que se va manifestando en ¿quién? En cada uno de ustedes que tratan de vivir en la divina voluntad. Ustedes son la manifestación de Dios que confunde al mundo que quiere sacarlo de Él. Ustedes que tratan de vivir en la divina voluntad, son esa manifestación para confundir al mundo, para traerlo a Él. Pero nosotros quisiéramos que fuera como nosotros queremos y no es así. No. Vamos nosotros a ocuparnos de darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas, independientemente de qué situación y qué lugar estemos. Lo importante no es eso. Lo importante es darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Dios tenga ese triunfo en cada uno de nosotros. Luego en el volumen 22 dice Jesús muy abiertamente, hija mía, el triunfo de Dios, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Esa es la victoria de Dios. Ese es el triunfo de Dios. Y uno puede decir, no, bueno, es que sí, pero eso está bien difícil. ¿Cómo puedo yo lograr hacer eso? Si yo lo quisiera hacer desde mi propia humanidad, no está difícil, está imposible llegar a hacer eso. Pero Jesús lo que hace es que nos da lo que nos va a pedir y luego nos lo pide. ¿Cómo? En esos escritos que ustedes tienen a la mano. Dice, quiero que mi voluntad reine en ti. Quiero que seamos una sola cosa, tú y yo. ¿Y cómo le hago, Jesús? Pues ahí están las instrucciones. Por eso es que Jesús les dice, la lectura de los escritos, o sea, mis verdades, son al alma como el alimento al cuerpo. Pero luego tienen como 6 años o más comiendo puro huevito. ¿A poco no se aburren de comer nomás lo mismo? De leer nomás el primer volumen. No, hombre, habiendo tanto manjar en todas las verdades divinas que Dios nos comparte a través de los escritos, y nosotros nomás con un solo alimento, nomás con unas puras verdades, habiendo todo un buffet y luego de a gratis y a llenar, y uno con hambre. No, aproveche lo que se le está dando. Dice, conforme el alma obra en él, así se extienden los confines divinos, sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Lo que está haciendo Jesús es divinizar la voluntad humana.
porque en el principio eso es lo que se hacía. Les repito, Dios al crear al hombre con un aliento divino le infunde la vida natural y con otro se infunde a sí mismo en el fondo de la criatura. Pero acuérdense que la criatura, al igual que Jesús, que es hombre Dios, tiene voluntad humana y voluntad divina, donde la voluntad humana, según el catecismo de la Iglesia Católica, está subordinada a la voluntad divina. ¿De acuerdo? Y dice: es verdad que mi voluntad se encuentra por todas partes, no hay punto en que se encuentre, donde no se encuentre, pero ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? Y esto tiene mucho sentido. Todo lo que nosotros vemos y conocemos está dentro de la voluntad de Dios. Ahí está. Pero ¿en dónde obra? En el alma que vive en ella. Entonces la divina voluntad no está obrante en la creación. Y voy a decir algo todavía, que a ver si nos van para atrás, que bueno estén sentados. La divina voluntad no está obrante en la Eucaristía. Porque la Eucaristía no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. Entonces la criatura necesita de la criatura para poder desarrollar su vida. Por eso ayer decíamos y leíamos una lectura donde el mismo Jesús explica que cuando Él desciende al alma de la criatura, cuando es comulgado en la Eucaristía, si no encuentra su propia voluntad en la criatura, Él espera que se consuman las especies del pan y del vino para irse de aquí. Pero dice también la misma lectura que cuando encuentra su propia voluntad, dice: espero a que de las especies del pan y del vino poder pasar a las especies vivientes de mi voluntad. Y esta especie viviente, es el alma que vive en la divina voluntad. Ahora, especie viviente es lo mismo que decir Eucaristía viva. Usted, si vive en la divina voluntad, se vuelve una Eucaristía viva, en donde Dios sí está de manera obrante. De otro modo, en la Eucaristía no está obrante. Sí está ahí Dios, sí está cuerpo, alma, sangre, divinidad, sí está. Y que quede bien clarito, sí está, pero obrante no. Él está esperando, y esa es la finalidad de la Eucaristía. Él se queda en la Eucaristía, se encierra a sí mismo en ese pequeñísimo espacio de pan y de vino, se encierra ahí esperando a que usted llegue a liberar a Jesús. Pero lo quiere que usted lo libere para que hagan vida en común, no para que llegue y usted empiece a pedirle y pedirle y pedirle y pedirle. Para que lo ponga a trabajar. Exactamente, Él quiere desarrollar su vida en usted. Exacto, quiere llegar ahí. Por eso Jesús le dice muchas veces a Luisa, le dice: hazme hacer. Hay una ocasión en la que le dice Jesús a Luisa: ¿hoy no me hiciste caminar? ¿Cómo que no lo hizo caminar? Pues, ¿en qué momento? Exactamente, porque no había fundido sus pasos con los pasos de Jesús, sus ojos con las miradas de Jesús, sus pensamientos con los pensamientos de Jesús. Esa es la actividad del alma que vive en la divina voluntad, y en ese movimiento, en esa actividad está el triunfo de Dios. Ahí está el triunfo de Dios. Entonces dice: ¿dónde desarrolla su potencia y su obrar divino? En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasiones de nuevas obras. Le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. Sucede lo que sucedió en la creación. Nuestro ser era ab eterno, o sea, es desde toda la eternidad. Pero nada se veía por fuera de nosotros antes de la creación. Tiene mucho sentido. Hasta antes de sacar de sí, no se veía nada de lo que Él es. No se veían los atributos de Dios. Por eso Dios necesita tener un cuerpo
en donde desarrollar todas sus acciones para poder manifestar todo lo que Él es. Pero ese cuerpo es cada uno de nosotros siendo Jesús, tomando la vida de Jesús, porque en Jesús están todas las complacencias del Padre. De manera que si nosotros tomamos a Jesús como cosa propia, como nuestra misma vida, entonces de ahí tenemos la divina voluntad obrante en la criatura, y entonces ahora sí Dios puede manifestar todo lo que Él es, todo lo que Él contiene, todo su ser, todos sus atributos divinos. Si no, y sin raspar muebles ni nada, pues vamos a estar ejercitándonos nada más en las virtudes. Pero las virtudes es una copia del ser divino, de los atributos de Dios. Y las copias, pues, no, pues son chafas. O sea, lo que no es original, no, sale más caro el caldo que las albóndigas. Ustedes ya saben cómo corren las aguas. Dice, pero nada se veía por fuera de nosotros antes de la creación, porque todo nuestro obrar, nuestros portentos y bienaventuranzas se desarrollaban adentro de nosotros, en la Trinidad como Espíritu puro, ¿de acuerdo? Y dice, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera todo el universo, con tal suntuosidad, orden y armonía, que formaban la maravilla de todas las generaciones y el triunfo y victoria de nuestro Ser Supremo. Y claro, toda la creación, donde Dios saca todo lo que son sus atributos en una forma física, por así decirlo, en el adextra de Él, es el triunfo y la victoria de su Ser Supremo y la maravilla de todas las generaciones, porque ya vimos ayer que la finalidad de la creación es Jesús. Por eso es que ella obtiene el triunfo y la victoria de su Ser Supremo. ¿En dónde? En Jesús. Porque para poder Él manifestarse en su humanidad, necesita un lugar en donde ponerlo. Y por eso la necesidad de la creación. Y dice, así el alma que vive en nuestro querer, conforme obra, le da ocasión de formar otras obras dignas de Él. Porque en cada acto que va haciendo la criatura en unión con la divina voluntad, ahí Dios pone toda su vida, no fraccionada ni dividida, es toda la vida completa de Dios en un acto simple de la criatura unido a la divina voluntad. Por eso es nuestro continuo triunfo y el desarrollo de nuestras obras. Mantiene la actitud divina. Así que mientras forma nuestro triunfo y nuestra victoria, al mismo tiempo el alma triunfa y vence a la voluntad divina. Entonces aquí es Jesús, es Dios el que triunfa sobre el alma, y es el alma la que triunfa sobre Dios. Es como una correspondencia. Por eso se ve el uno y el otro victorioso, Dios y la pequeñez de la criatura. Y luego aquí las preguntas matonas de Dios. ¿Te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria, mueva a obrar a una voluntad divina y la venza? ¿Les parece poco? Pues no, ese silencio dice todo. Nos quedamos así como que, ay, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están diciendo? Es la pequeñez de la criatura que mueve a obrar a la divinidad, que mueve a obrar a la voluntad divina. Usted está moviendo a Dios. Usted, con sus actos unidos a la divina voluntad. Me estoy obligando a que me den más y más y más. Estando en la divina voluntad, obrando, pensando,
lo vence todo, porque me viene a la mente que, es decir, a lo mejor, como bien se ha dicho, estando ahí es el mismo Dios obrando a través de nosotros. Aplica para donde dice un apóstol que le habla y dice, es que ya no andéis más en las de Jesús, algo así, en las obras de Jesús, no dice otra palabra, porque entonces si es así, pero en este momento entiendo que es algo supremo, la divina voluntad que rebasa todo eso, aun cuando lo que hizo Jesús obviamente pues, no tiene nombre, todas las virtudes, todo lo que dio. Pero fíjense entonces que aquí esta revelación que le dio él mismo al apóstol, que siento que es un poquitito esto de es ir allí a la divina voluntad, es la consumación de todo. O sea, lograr todo, como dice, ¿no? Como dijo también aquí, lo vas a tener todo a través de esto. La divina voluntad, según palabras de Jesús, Sí, es... Ya me acuerdo de la palabra, dice, no andéis más en los rudimentos. Sí, la divina voluntad, según palabras de Jesús, es la santidad de las santidades. No hay nada más santo que esto, porque es la misma santidad divina, es la misma vida de Dios. Y lo sorprendente aquí, y que vamos a platicar un poquito sobre eso más al rato, es que vamos a entender en dónde está el significado de la frase que dice Jesús, que el que crea en Él hará sus mismas obras y aún mayores. Y uno dice, ah, caray, ¿y cómo es eso? Pero esto no me la estoy sacando de la manga ni nada, o sea, eso es bíblico. Eso ya tiene más años que todos nosotros juntos. Entonces, al ratito vamos a profundizar un poquito en esa situación. En el volumen 33, Jesús le dice a Luisa, hija mía, en cuanto la criatura obra en mi voluntad, así sus actos toman su puesto en nuestro ser divino. ¿Toman qué? Su puesto. O sea, ese puesto ya está destinado para la criatura. Para eso fue para lo que fuimos creados. Ese es nuestro puesto, esta es nuestra finalidad, ese es el orden para el cual Dios nos creó. En donde la criatura obra en la voluntad divina. Nuestra bondad es tanta que tiene tantos vacíos para recibir todos los actos humanos que poseen la virtud creadora en nuestro querer. Híjole, y aquí ya se está poniendo color de hormiga. ¿Sí se dieron cuenta por qué? Nuestra bondad es tanta que tiene tantos vacíos para recibir todos los actos humanos que poseen la virtud creadora en nuestro querer. Ellos vienen a su Creador todos festivos y llenan estos vacíos que nuestro amor tiene a propósito formados en nosotros, para poder decir con hechos, son actos nuestros. Lo que hacemos nosotros, hace la criatura. Lo que hace nuestra voluntad, nada queda fuera de nosotros, ni puede quedar. Sería, si esto pudiera dar, como si nuestra vida estuviera sujeta a separarse, lo que no puede ser, porque poseemos no solo la inseparabilidad de nuestro Ser Supremo, sino todos nuestros actos y de quien vive nuestro querer. Tenemos puestos para todos y de todo formamos un solo acto. Aquí está lo más denso de esta lectura. ¿Por qué? Porque está diciendo que el alma que está obrando en la voluntad de Dios, que está en el querer divino, Él dice que todos esos actos ya fueron sacados de Él y están como suspendidos para que la criatura los tome, los haga suyos y se los devuelva a la divinidad. Pero dice que tiene muchos vacíos. Esos vacíos, imagínense que no es así, pero nada más para que se pueda entender un poquito más, que quede un poquito claro. Imagínense que la divinidad
Dios, que es un acto único y eterno, saca de Él mismo todo lo creado y todos los actos que la criatura puede realizar en la divina voluntad. Y queda Dios como un panal de abejas, así con huequitos, así juntitos, todos puros panales, un panal grandote. Y el alma que vive en la divina voluntad los va llenando, va formando el acto único de Dios. Aviéntese ese trompo a la uña. El alma que vive en la divina voluntad, según esta lectura, va formando el acto único y eterno de Dios. No es que le esté agregando algo de más, no, pero Él ya se manifestó y ya sacó de sí todo lo que es y lo que quiere recibir de la criatura. Entonces, cuando la criatura vive en la divina voluntad, toma esos actos que están suspendidos, divinos, los hace propios y los pone, los inserta en ese acto único y eterno para que quede y se vea solamente la pura divinidad. Por eso es que en el alma que vive en la divina voluntad se manifiestan los atributos divinos, porque es Dios el que se está manifestando a través de la criatura. Cuando hablábamos ayer de que Dios no quería estar solo, Él dice que es la Santísima Trinidad decide salirse para tener esa correspondencia de amor en el adextra de la divinidad, porque en el adintra, en el espíritu puro, en donde donde está la manifestación de la divinidad en la persona del Padre, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo, ahí estaban amándose, ahí estaba el amor completo, pero quería recibir el amor desde afuera. Entonces, para recibir el amor desde afuera, es la misma divinidad que a través del Verbo eterno se encarna, se pone en el adextra, y en él es donde pone todas sus complacencias, porque en Él está esa verdadera correspondencia de amor entre Dios y la criatura. Y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza para que Él pueda repetir tantas veces ese proceso como tantas criaturas quieran vivir de la divina voluntad. Ay, Jesús del Huerto, esto está... Aguas, cuidado. Adonai, creo que es importante, dadas las circunstancias de lo que implica espiritualmente esta grandeza de Dios. Voy a decir un disparate a lo mejor, pero lo quiero decir. ¿Por qué usted, bueno, es un comentario, por qué usted, si teniendo este liderazgo en este sentido que Dios lo tiene, y siendo amigo del Padre Corona, lo digo así, como es, ¿por qué no influencian para que el Padre Corona hable con el señor obispo y le haga ver este porciento? Porque a veces, con todo respeto, no lo conocen, para que lo meta al seminario, porque esto sería un disparate que estoy diciendo. ¿A mí? No, yo estoy diciendo a lo mejor disparate, disculpe, pero esto sería, yo vi hace poquito, en una misa de la Medalla Milagrosa, llevaron a todos los aspirantes a ser sacerdotes, a los muchachitos, y estaban ávidos de Dios, o sea, se veían bien contentos, eran como 20 y tantos chavos, y si a ellos se les instruyera esto, Adonai, sería una cosa grandísima para bien de Dios y de nosotros, o sea, de ellos, ¿verdad? Sería una gloria para Dios grande, porque como ellos quieren ser sacerdotes, imagínense. Entonces, porque nuestros santos sacerdotes, la verdad, a veces pues no conocen esta situación, piensan que Luisa Picarreta es otra más, así, X santa, ¿verdad? En donde, es una espiritualidad, y así dicen. Entonces ellos no conocen, y siendo las cabezas de la iglesia hay que unificar. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene esa amistad con el padre José Luis Corona, y él sabe de lo que significa la divina voluntad, ¿por qué no irse a la cabeza, que viene siendo el señor obispo? Porque este libro de cielo sería literal como una materia, una asignatura, para que siguieran su teología. Esto es una gran teología. Bueno, disculpe si es un disparate, pero yo digo que si usted tiene esa amistad
Sí somos amigos y no estoy presumiendo. Sí somos amigos el padre José Luis y yo, así como también el padre mismo ya tiene muchas amigas y muchos amigos aquí. O sea, yo no soy el único amigo del padre. El detalle aquí sería más bien que Jesús, Él es el más interesado en que este reino de la divina voluntad se expanda para todos los que lo quieran. Él es el más interesado. Entonces, la iglesia siempre ha sido a bien, muy cautelosa en todas las cosas de Dios, y no se avienta los cuernos ni a la primera, ¿de acuerdo? Entonces, hay una lectura en donde Luisa está renuente que se publiquen los escritos. Dice, no, es que yo no quiero que nadie sepa que esto y que el otro y que tal. Y luego Jesús le hace un pequeño reclamo y le dice, ¿tú crees que es cosa fácil mover a un arzobispo a dar la autorización de los libros? No. Y él dice que tiene que dar gracias y tiene que hacer mucho movimiento en el alma de muchas personas para que esto se lleve a cabo. Entonces, entiendo yo sus ansias de que esto sea conocido y que se extienda, y esas mismas ansias todos ya la hemos sentido, ¿a poco no? Sí. ¿Ya? Pero también ya nos dieron nuestro estate quieto y nos enseñaron, no digo que fulanito o perenganito, sino que es el mismo Jesús el que enseña a la criatura que lo que más puede hacer para extender el reino de la divina voluntad es precisamente vivir la divina voluntad aquí. Por eso decía que el cumplimiento, aquí es donde se da el cumplimiento del fiat voluntas tua, que es sicut in cielo et in terra, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, pero como se hace en el cielo, siendo una sola voluntad, así en la tierra de mi alma. Aquí es en donde se va a extender el reino. Y entonces de aquí se va a empezar a extender a quien Dios quiera. Hace algunos años, yo ni siquiera me imaginaba que un día yo iba a estar aquí con ustedes platicándoles. Hace poquitos más años, el doctor Tomasini tampoco se imaginaba que iba a estar dando los retiros. Quien ha platicado con él sabe que hacía reuniones, sí, pero privadas, así con familiares y amigos, y de repente Dios mismo es el que se va encargando de que por medio de las mismas almas que están dispuestas, comience a hacer varias acciones. En este caso, pues por ahí ya sabemos, no vamos a contar la historia, pero pues doña Guille, pues ahí le dijo, oye, ¿cómo vamos haciendo los retiros? Y salieron los retiros de San Juan, están los programas en internet y todo. Entonces, el bien más grande que nosotros podemos hacer es vivir en la divina voluntad. Y ahora le voy a voltear la moneda. A usted está teniendo una oportunidad grandísima en donde puede tener un grupo de jóvenes en una iglesia por autorización de un sacerdote. Hay que aprovecharla, ¿de acuerdo? Y vamos a ir poniendo nuestro granito de arena para que esto cada vez se vaya extendiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, pero sin querer meter nuestra cuchara. Ya hemos platicado en algunas ocasiones, mi amigo el padre José Luis y yo, y el padre José Luis ya le ha dicho al señor obispo, mira esto, lo otro, tal y tal. Pero acuérdense, el don de la divina voluntad obrante en la criatura es para todos los que lo quieran, nada más. Entonces Jesús dice, ahora estos actos se encuentran en nosotros no solo su puesto de honor, la vida perenne y su reposo,
Y nosotros sentimos la felicidad, la alegría que la criatura ha encerrado en su acto con hacerlo en nuestra voluntad. Sentimos que nuestro fiat nos ama. Sentimos que nuestro fiat nos ama. Y esto que diga aquí que nuestro fiat nos ama, ay, Jesucito, él dice que él le cambia el nombre a la criatura. Que el nombre, que el más glorioso, así como cuando Pedro le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Sí. Porque Pedro pues, era Simón. Y luego de Simón le dice, a ver, tú ya no eres Simón, tú ya vas a ser Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿De acuerdo? Y entonces a Simón le cambia el nombre y le dice, ya no eres Simón, ya vas a ser Pedro, que significa piedra, y sobre esa piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, fíjense, al alma que vive en la divina voluntad, así como a Pedro, también le cambia el nombre, pero en lugar de ponerle Pedro, Juan, Judas o quien sea, le dice, ahora tu nombre es fiat mío. Fiat mío. Qué nombre tan hermoso y tan bonito, cuando fiat mío es lo mismo a decir Jesús mío, vida mía, eres yo. Se está reconociendo Dios en el alma de la criatura que vive en la divina voluntad. Por eso dice, sentimos que nuestro fiat nos ama, nos glorifica, nos felicita, nos beatifica en el acto de la criatura como nosotros merecemos. No es como la criatura piensa que a lo mejor lo que voy a hacer le va a agradar a Dios. No. Haciéndolo así, viviéndolo en la divina voluntad, la criatura ama, glorifica, felicita, beatifica en cada acto suyo a Dios, a la Santísima Trinidad, como ellos merecen ser amados, glorificados, beatificados, y así puntos intermedios. ¿Y les parece poquito lo que Dios les quiere dar a través del don de la divina voluntad obrante en la criatura? Este don es lo máximo que ustedes pueden obtener, y el bien que ustedes pueden arrancarle a Dios no es nomás para ustedes, es para un bien universal. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y eso no me lo inventé yo, es Jesús el que lo dice en una lectura. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. ¿Por qué? Porque el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de que en este movimiento de donde se produce el triunfo de Dios, el alma conquista a Dios y Dios conquista un alma. Esa conquista es algo que Dios no tiene en el cielo. Ese acto conquistante es un acto que Dios no tiene en el cielo. Ese acto conquistante es un acto que solamente puede recibir de un alma viadora, o sea, de cada uno de nosotros que todavía estamos vivitos aquí. Entonces imagínense la capacidad que usted y cada uno de nosotros puede tener sobre Dios. Dice en el volumen 30, el dominio total de mi voluntad divina en la criatura es nuestra victoria continuada, es su triunfo, es el triunfo de Dios. Por cada acto suyo que hace en ella, o sea, que la criatura hace en la divina voluntad con su dominio, tantas victorias hacemos. ¿Por qué? Porque la criatura se deja dominar por su creador. Y hasta antes de que la criatura se dejara dominar por su creador, andábamos todos rebeldes y queriendo hacer lo que nosotros queremos. Por eso, aun y cuando éramos buenitos y andábamos, íbamos a misa o íbamos a un grupo y demás, le decíamos a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Y bajito, pero que se haga la mía, Señor. Ojalá que como te dije, así está muy bien. Sí, y de acuerdo a la personalidad de nosotras las mujeres, queremos a fuerzas que se haga nuestra voluntad. Ya lo dijo usted y no yo. Pobres de los hombres, ¿verdad que sí? Por eso andamos todos sufrientes y cansados. Las mujeres quieren dominar el rancho. Entonces,
Dice, tantas victorias hacemos y la criatura queda vencedora. La criatura queda vencedora de mi divina voluntad en sus actos. Yo venzo a Dios porque hago que me dé su voluntad. En cambio, en el cielo, y eso es lo que dice, en cambio en el cielo no tenemos nada que vencer, porque todo es nuestro. Y cada bienaventurado, o sea, todos los que están en el cielo, cumple su trabajo en el acto de expiar. Por eso, nuestra obra conquistante es sobre la tierra, en las almas guiadoras, no en el cielo. En el cielo no tenemos ni que perder, ni que adquirir. Usted tiene la capacidad de darle a Dios algo que Él no tiene. No, aquí lo acaba de decir, yo no tengo esto en el cielo. Hombre, ayer decíamos, imagínese que un rey lo invita a su castillo. ¿Qué le va a llevar? ¿Unos pies? No. O sea, Él lo tiene todo. Dios es dueño de todo, absolutamente el todo lo tiene, el todo lo es. Pero luego aquí nos da la gran sorpresa de que dice, pero yo no tengo este acto conquistante. Porque este acto conquistante se da en el momento, se produce cuando la criatura decide hacer un acto en la divina voluntad y me da algo que yo no tengo en el cielo. Los bienaventurados no me lo pueden dar. Hombre, esto es para que anduviéramos haciendo competencias a ver quién le da más entre nosotros. ¿O a poco no les parece sorprendente? Entonces, en este mismo movimiento, en este acto conquistante, de la misma manera va surgiendo el acto creciente, porque la criatura, a medida que va poseyendo la divina voluntad, empieza a crecer, empieza a desarrollar esa vida. Y entonces, esto son actos que Dios no tiene, porque en el cielo ya no se le agrega nada. Con lo que usted llegó y con lo que usted se confirma, ya ahí usted llegó, está ahí. Por eso es que deberíamos estar atentos y dejar de perder el tiempo para ver hasta dónde alcanzamos a contar para llegar allá. A ver qué hacemos una competencia, a ver quién le da más, a ver quién se deja conquistar más, a ver quién vence más a Dios. Porque esto es algo que Dios no tiene en el cielo. Esto es el triunfo de Dios. Que el alma viva en la divina voluntad de tal modo que pueda vencer a su mismo Creador, que pueda conquistar a su mismo Creador y de cierto modo, entre comillas, que lo pueda hacer crecer. De cierto modo, en el momento en el que, como decíamos, del panal de abejas, Él ya sacó todos sus atributos, se los tomamos, los hacemos nuestros, los vivimos nosotros y se los damos a la divinidad, de cierto modo lo estamos haciendo crecer. Entonces, un acto conquistante y creciente que Dios no tiene en el cielo y que recibe de usted, que vive en la divina voluntad. ¿Le parece poco?